Gracias por acompañarnos y por respeto a todos los que se conectaron en tiempo. Vamos a comenzar. Yo no puedo avanzar sino primero agradecerles a ustedes, no solamente por el acompañamiento, sino por brindarnos la posibilidad de que podamos compartir alguna de nuestras experiencias, ya que el objetivo de no dejar pasar este proyecto institucional en la celebración de nuestro aniversario tiene que ver con, aún en tiempos de aislamiento social obligatorio, nosotros poder seguir fortaleciendo esta disciplina que nos convoca y que con tanta pasión todos y cada uno de los que trabajamos en la educación, en el arte, nos parece que en un tiempo especial, sobre todo, es necesario seguir construyendo para que de todas maneras podamos seguir aportando a lo que tiene que ver con lo disciplinar y artístico. Yo soy una convencida de que todos tendríamos una sociedad más sana y más feliz si pudiéramos hacer como con lenguas, con matemáticas, con historia, un espacio curricular al que se le dé tanta importancia como todos los otros espacios que tienen que ver con la formación del ser humano, del individuo, ya que eso hace que se formen valores, que tomemos conciencia y que además podamos nosotros lograr y alcanzar un equilibrio. Entonces, desde ya, muchísimas gracias por el acompañamiento y en este momento quiero leer algunas de las salutaciones porque la verdad es que nos sentimos sumamente acompañados, todos los que formamos parte de la institución, la gran familia de la Escuela Superior de Danzas, porque no solo nos apoyaron, sino también nos acompañaron con diferentes notas, con diferentes llamados, y ahora vamos a leer algunos de los escritos que nos hicieran llegar oportunamente. A la señora directora de la Escuela Superior de Danzas de la provincia de Misiones, la secretaria general Mirta Gladys Chemes y la comisión directiva de la Unión de Docentes Argentinos Seccional Misiones se complace en saludar en su aniversario a tan prestigiosa institución. Al conmemorarse el 32º aniversario de fundación de la Escuela Superior de Danzas de la provincia de Misiones, envío un mensaje de felicitaciones a las autoridades y a toda la comunidad de dicha institución por su invaluable labor educativa, con la seguridad de que seguirán aportando a una educación de calidad necesaria para el engrandecimiento del futuro de nuestro país. Saludo a usted muy atentamente. Feliz aniversario, profesora Mirta Gladys Chemes, secretaria general UDA Seccional Misiones. Bueno, además, desde la Cámara de Representantes, dice, Posadas 1 de agosto de 2020, señora directora de la Escuela Superior de Danzas de la provincia, Carmen Magdalena del Piano, su despacho. Me dirijo a usted con motivo de expresar mi más afectuoso saludo por conmemorarse un aniversario más de la querida Escuela Superior de Danzas. Quisiera transmitirles a todos mi humilde agradecimiento por el esfuerzo que vienen realizando diariamente para poder transmitir a cada alumno los conocimientos y valores en esta difícil situación de pandemia. Hoy, más que nunca, sigamos siendo responsables, cuidando nuestros hogares y a los demás para poder volver a encontrarnos pronto. Escuela Superior de Danzas
Felices 32 años. Afectuosamente, licenciado Hugo Pasalacqua, diputado provincial, vicepresidente primero de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. También desde el Honorable Consejo Deliberante nos hicieron llegar la declaración número 51 que expresa lo siguiente: el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas declara, artículo primero, declárase de interés municipal el evento, la semana aniversario que en el marco de la celebración del 32º aniversario de la creación de la Escuela Superior de Danzas de la provincia de Misiones, ESDA, 1988-2020, se realizará entre los días 3 al 7 de agosto del corriente año, que por Secretaría del Honorable Consejo Deliberante se remita copia de la presente declaración a las autoridades de la Escuela de Danzas de la provincia de Misiones, cito en la calle Colón, número 1217. Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, cumplido, archívese. Bueno, estas son algunas de las salutaciones y la verdad que ahora vamos a comenzar porque si no vamos a seguir leyendo y se hace demasiado largo, pero si después tenemos oportunidad, vamos a seguir compartiendo con ustedes. Que no sube. Porque la verdad es que nos sentimos sumamente acompañados. Para continuar, yo le voy a pasar la posta a la licenciada Andrea Bertinat, que va a ser la responsable de coordinar esta jornada. Y les voy a pedir una vez más si podemos silenciar los micrófonos para que todos nos entendamos mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Didi. Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy la profesora Claudia Andrea Bertinat. Trabajo en el profesorado de danza, con orientación en danzas clásicas, y quiero darle la bienvenida al 32º aniversario de la Escuela Superior de Danza. Nos acompañarán en esta tarea de hoy sobre pensar la educación en la danza, renovando y enriqueciendo las prácticas de la misma, a la cual he sumado la contribución de los disertantes que hoy van a estar acompañándonos, que son egresados y estudiantes de nuestra institución. Los hemos convocado a este encuentro de la danza clásica, su formación para el régimen regular obligatorio, con la visión y las propuestas que ellos traen con sus aportes y brindarles a ustedes. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, les voy a agradecer, así no nos pisamos. ¿Sí? Gracias. Para iniciar la ponencia, quien nos hablará será Sebastián Sepúlveda. Voy a contarle un poquito sobre los datos académicos de cada uno de ellos. Sebastián Sepúlveda es estudiante del tercer año del profesorado de danza con orientación en danzas clásicas, secretario general del Centro de Estudiantes de la ESDA, comunicador provisorio de la provincia de Misiones para el Movimiento Federal de Danza, corresponsable del área de formación de la Asociación de Trabajadores de la Danza en Misiones, estudiante del profesorado en Educación Especial de la Universidad Nacional de Misiones y es diplomado en formación en Educación Sexual Integral de la Universidad Nacional de San Martín. Luego mencionaré a Dayana Flores, que es egresada como profesora de danza de la Escuela Superior en el año 2015, diplomada en Artes y Creatividad para el Abordaje Terapéutico y Pedagógico en el ámbito educativo y salud comunitaria, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UNAM, año 2017, diplomada en Formación en Educación Sexual Integral, Facultad de Humanidades en el año 2019, y licenciada en Arte y Facultad de Humanidades UNSAM en el año 2020. Y por último, quien nos acompañará será Maricel Bael-Sniechowski, difícil el apellido. Es egresada de la Escuela Superior de Danza de la provincia de Misiones como profesora de danza con orientación en danzas clásicas en el año 2019.
alumna regular del 4º año del profesorado de la Escuela Superior de Música de la provincia de Misiones, profesora de danzas clásicas del Instituto Combate en Bororé, profesora particular de instrumentos de cuerdas frotadas, violín y viola, instructora de pandero y danza de Kairos Academy Kairos International Worship Center, y quien vamos a empezar ahora a invitarlo a que se sume acá a nuestro encuentro virtual, que no es lo habitual, es una nueva forma de acercarnos, pero compartir todas estas experiencias que tenemos para brindarle a Sebastián, que él nos va a abordar la mirada de la danza clásica desde lo que es la normativa y la justificación de dicha normativa. Seba, ¿estás por ahí? Hola, profe, gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por la convocatoria, por el espacio de la institución. No, por favor. Y Contanos. bueno, me gustaría empezar con un breve fragmento de la cuarta carta de Jean-Georges Noverre, ¿sí? Que es el padre de la concepción moderna del ballet, y es debido a él a quien todos los 29 de abril conmemoramos el Día Internacional de la Danza. Y el fragmento dice lo siguiente: hijos de Terpsícore, renunciad a los cabrioles, a los entrecats y a los pasos demasiado complicados, abandonad los gestos frívolos para entregar a los sentimientos, a las gemas y a la expresión, dejad la pantomima doble. Dejad esas máscaras frías, copias imperfectas de la naturaleza, que esconden vuestros rasgos y, por así decirlo, eclipsan vuestra alma, privándoos de la parte más necesaria de la expresión. Elegí este fragmento, y antes que nada quiero agradecer también a la profesora Andrea Bertinat, ya que en la Cátedra de Historia del Ballet el año pasado hicimos como un trabajo interesante con el texto de las cartas de Noverre, porque me parece que lo que tiene que ver con la expresión y con todo lo que tiene que ver con los sentimientos y las emociones y las experiencias es fundamental para poder pensar el hacer de la danza clásica en el régimen regular de la escuela. Y esto tiene que ver más que nada con el alto nivel de codificación y la gran complejidad que tiene el lenguaje, por ser el tipo de técnica que es. Entonces, por un lado, tener en cuenta eso, ¿no? Tener en cuenta que todo individuo humano necesita y manifiesta a través de su cuerpo ideas, sentimientos, opiniones, sensaciones, vivencias, y lo hace fundamentalmente con su cuerpo, por una sencilla y diría que no tan sencilla razón, que es la herramienta o el instrumento primordial con el que nace. ¿Sí? Venimos solamente con el cuerpo en el momento en el que nacemos. Y por otro lado, de que el ser humano es un ser social, que necesita compartir vivencias y experiencias con los otros, y a partir de ese momento de compartir las vivencias y las experiencias, es que se reconoce como ser humano junto con los demás. Entonces, me parece muy importante esta concepción del ser humano como una unidad social, entre muchas que tiene, para poder comprender la comunicación a través del movimiento. Por otro lado, me parece necesario comprender el arte de la danza clásica y la danza en general como una actividad humana que tiene ciertos objetivos. Que estos objetivos pueden ser implícitos o pueden ser explícitos. Pueden entenderse o pueden necesitar un abordaje más profundo y un análisis más profundo de lo que se quiere comunicar. Y esto tiene que ver con las subjetividades de cómo ve y cómo vivencia las realidades según el medio en el que nace, en el que se desarrolla, en el que vive, en el que se relaciona con los otros seres humanos, y también en el que muere quien ejecuta la danza y quien la ve, y sobre todo quien la crea. Y obviamente todas estas vivencias y estas formas de ver tienen que ver con ideologías, con visiones de la realidad, con sentimientos, con experiencias personales o ajenas, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con cómo cada intérprete, cada creador aborda la danza. Entonces, podríamos decir que la danza clásica es un lenguaje artístico, obviamente,
que es un sistema articulado también, donde se codifican imágenes, se llevan imágenes y se comunica particularmente lo que el intérprete y lo que el creador quieren decir. Obviamente se utilizan elementos con un análisis más semiótico, tal vez podríamos decir, de índices, signos, íconos, ¿sí? Y que tiene que ver con una respuesta a través de las motivaciones que tiene el ser humano y que al fin y al cabo tienen un objetivo de comunicar y expresar alguna de estas situaciones. Entonces en la danza clásica utilizamos el cuerpo como un instrumento que le da el significado y el significante a las ideas del creador de la danza y también del intérprete. Pero también tenemos que tener en cuenta el significado que va a entender o que va a abordar aquel que cumple la función del espectador. Y acá me quiero detener en un ejemplo. Podemos ver un ejemplo bien gráfico. Podemos abordar la coda del cisne negro del ballet del Lago de los Cisnes. Para algunas personas, ver esa coda con esos 32 ronds de Jean Fouetté puede significar la soberbia que tiene ese cisne negro con esa elegancia y ese porte. Para otros es maravilloso verlo y se despiertan diferentes emociones. Entonces, tenemos que pensar también en qué es lo que quiso decir el creador, Marius Petipa, al momento de crear esa danza y por qué puso esos pasos y todas las ideas que llevó a poder ingresar en esa coreografía. Entonces, podemos pensar que en esta función de comunicación a través del movimiento, podemos encontrar dos variantes, dos vertientes. Por un lado, algo que tiene que ver con una representación de un mundo que es real, que existe, que es objetivo, es decir, contar algo que sucede o algo que vivencié, o por otra parte podemos pensar en las representaciones de algo que no existe, que es un cuento, que es una fantasía, y que obviamente es subjetivo según lo que el creador quiere contar. Entonces, tenemos que tener en cuenta la visión de quien crea la danza, de quien la percibe, ¿sí? Y qué es lo que le produce la misma al crearla, al bailarla por parte del intérprete, y qué es lo que siente la persona cuando la ve. Ahora que más o menos pude hablar o ver un poco sobre lo que tiene que ver con las cuestiones semióticas o comunicacionales que tiene la danza, voy a hablar sobre algunas consideraciones que tienen que ver con lo normativo. Y voy a ir de lo más grande a lo más chico. Y estuve pensando, como para ser lo más breve posible, en 3 cuestiones fundamentales. Para empezar, la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que nuestro país, la República Argentina, por ser miembro de las Naciones Unidas, tiene rango constitucional. Y acá voy a los artículos. En el artículo 13 de la Convención se establece el derecho a la libertad de expresión y a la búsqueda, el recibimiento y la difusión de información e ideas de todo tipo. Y por otra parte, en el artículo 31, se promueve y se declara que los derechos deben garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes puedan participar libremente de la vida cultural y de las artes. En este sentido, dentro de este gran marco, tenemos la ley madre de nuestra educación actual en Argentina, que es la ley 26.206 de Educación Nacional, sancionada en el año 2007, luego un arduo debate y trabajo. Y en el artículo 40, que es el que define algunas cuestiones que tienen que ver con la educación artística, establece que se debe garantizar una educación artística de calidad. Esta educación artística tiene que fomentar la sensibilidad y la capacidad creativa de cada persona. Entonces, si nosotros a partir de la enseñanza, que lo vamos a dar después, de diferentes posibilidades de expresión a través del movimiento, vamos a poder abordar diferentes posibilidades
de expresar y de crear. Y por último, en lo que tiene que ver con específicamente danza, con respecto a los núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿sí? El Consejo Federal de Educación ha establecido núcleos que tienen que ver con contenidos mínimos que tenemos que garantizar de distintos niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. En el caso del nivel inicial, lo que la escuela en danza tiene que garantizar y tiene que trabajar, tiene que ver con la iniciación del conocimiento de sí mismo, del cuerpo mismo, del cuerpo ajeno, la exploración de sentimientos, de emociones, de ideas, la exploración de diversas posibilidades de movimiento del cuerpo humano, el alcance del dominio corporal, conocer dónde empieza y dónde termina el cuerpo de uno y el cuerpo del otro. Y obviamente ver y explorar diferentes lenguajes artísticos. En cuanto al nivel primario, podemos ver que hay una profundización de lo que ya se ve a nivel inicial, ¿sí? Con algo que me parece fundamental, que tiene que ver con el descubrimiento de distintas posibilidades de danza, que pueden ser individuales, en pareja, grupales, y que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad de los cuerpos, y ver cómo uno, yo, o el que está del otro lado, se puede relacionar con los otros dentro del movimiento. Y por último, en lo que tiene que ver con el nivel secundario, encuentro dos vertientes. Por un lado, lo que tiene que ver con el mercado y la industria cultural. Marilyn Granada, por ahí, que nos vemos bastante seguido en las reuniones del Movimiento Federal del NEA y demás, ya hemos hablado mucho sobre esto, pero tiene que ver con la concepción de poder dar la posibilidad de trabajar de la danza. En las secundarias, en los ciclos orientados de educación artística en danza, tenemos la posibilidad de poder formar a nuestros estudiantes de nivel secundario para que puedan trabajar de danza, bailando. Entendiendo que la danza es un trabajo, y como tal, debemos poder dar las herramientas para poder abordarlo desde ese punto de vista. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con lo más general, vemos que a través de la danza se pueden concebir diferentes cuestiones que tienen que ver con los contextos históricos, sociales, políticos, culturales. Entonces, a partir de un abordaje que tenga que ver con la diversidad de los cuerpos y ver cómo esos cuerpos subyacen en la sociedad, obviamente, y la diversidad de los cuerpos, podemos analizar las posibilidades del movimiento y cómo nos relacionamos los unos con los otros. Me parece fundamental tener en cuenta algo. El docente en danza tiene la mayor posibilidad, porque trabaja con el cuerpo, de trabajar contenidos que tienen que ver con la educación sexual integral. Me parece que en una época en la que estamos, que la educación sexual integral está tan debatida y tan en boga, con los sucesos que han tenido lugar los últimos años, con el debate de la ley de la IVE y demás, me parece fundamental que entendamos nuestro rol y cómo podemos aportar a esta construcción. Y finalmente, me gustaría cerrar con otro fragmento de una carta de Novart, que dice: llevad hasta el entusiasmo el amor por vuestro arte. No se obtiene éxito en las composiciones teatrales si el corazón no se agita, el alma no se anima, las pasiones no gritan y el genio no alumbra todo. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy lindo tu ponencia. La saludamos ahí a Marilyn desde Resistencia. ¿Cómo estás, Marilyn? Gracias por estar. Un gusto, un honor, mi maestra. Gracias a todos los chicos también de la EDA. Ahí lo veo a Gustavo, veo a Cintia, veo a la profe Cintia de nuestro instituto. ¿Qué tal, Cintia? Así que saludos a todos, gracias por estar, Marcela. Bueno, y ahora vamos a dar paso a Dayana, que ella nos va a proponer la experiencia docente, desde su experiencia docente y la capacitación en lenguaje desde lo pedagógico. Hola Dayana, ¿cómo estás? Hola Andrea, Bienvenida. muchas gracias por la invitación, por la convocatoria. En realidad
estoy muy agradecida por este espacio porque me parece que es importante sostenerlo, ya que cuando se visualizan contextos, como los que vamos a abordar en este momento, tenemos la capacidad de transformar realidades. Entonces, con lo que respecta a mi disertación, voy a abordar sobre las bases por las cuales se sostiene la dinámica de la danza clásica dentro de las clases escolares del régimen regular. Y también mencionaré sobre el papel sobresaliente que tiene que protagonizar la capacitación en la vida de un docente, más aún en quienes nos desempeñamos dentro del carácter artístico. Primeramente, quiero dejar en claro que la danza clásica es algo así como la madre de todas las danzas. Desde un concepto ontológico, podemos decir que en la disciplina de la danza clásica se hallan una vasta y global magnitud de movimientos corporales y a su vez se trabaja de manera segmentada. Por decirlo de una manera más clara, la danza es una danza que proporciona una conciencia sobre el movimiento, antes, durante y después de efectuarlo. Puedo enumerar y hablar sobre los diversos conceptos que hacen a la referencia pedagógica en la educación de la danza, desde cómo se valen, por ejemplo, los diversos métodos, hasta cómo adquirimos múltiples paradigmas al momento de transmitir conocimientos. Uno de los ejemplos más claros es el conocimiento de las inteligencias múltiples que Howard Gardner expresa, o las formas de aprender en la acción de Donald Kahn. Sin embargo, en estos encuentros siempre me ha parecido más enriquecedor transmitir taxativamente cuáles son los aspectos fundamentales por donde la danza clásica sirve de eje a cualquier docente especializado en el área. Además de sobresaltar el hecho de que si esta disciplina es abordada desde lo educativo regular, incrementa el conocimiento para la educación integral de los niños, que en definitiva son nuestros futuros ciudadanos. Puedo argumentar legitimando que la danza clásica se enriquece de una disciplina exquisita. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el niño, a través de su conocimiento y su práctica, comprende los momentos de una clase de manera completa, y conjuntamente comienza a vislumbrar que la danza es un lenguaje que requiere atención corporal y sobre todo sensorial. Es decir, cómo me siento frente a determinados movimientos, ya que mover el cuerpo es justamente mover sensaciones, que van desde enfrentarse a lo que sienten como ridículo hasta aquello que empiezan a hallar placentero. Y es importante que se entienda que ese espacio que se genera en la clase también los habilita a generar dentro de cada uno de ellos una zona de confort para las sensaciones y principalmente para las emociones. Esto es muy importante en el desarrollo integral de los niños. En realidad, considero que es importante en el desarrollo de todas las personas. Con la práctica de esto no solo se va fortaleciendo su propia autoestima, sino que también desarrolla un mayor margen a la tolerancia, desplegando en muchos casos, potenciando también, una sensibilidad por la apreciación cultural. En segunda instancia, la danza clásica siempre propone un desafío, principalmente con uno mismo, con aquello que parece difícil de alcanzar, ya sea porque requiere un mayor control de movimientos para generar algo suave, o una mayor resistencia para lograr un salto más alto. Y aunque en una clase siempre nos vamos a observar o podemos observar a nuestros alumnos medirse con algún par, el desafío siempre lo produce con uno mismo. Y qué importante que es tener esto presente. Al momento de formar los currículos educativos, principalmente hoy en día donde se realiza un gran hincapié en abordar los logros por competencias. El objetivo básico de esta manera de evaluar pretende que los educadores reconozcan en sus estudiantes qué capacidad pudo desarrollar
desempeñar o incrementar en nuestras clases. Pero para ello es importante que el educador logre esta observación y tiene que tener en él determinadas características que voy a mencionar más adelante. Otra particularidad que puedo resaltar dentro de esta disciplina es la utilización del lenguaje metafórico al enseñar. Este lenguaje de la metáfora enriquece al niño, ya que sin darse cuenta comienza a trabajar el mundo imaginativo desde conceptos abstractos. Yo realmente espero y deseo que dentro de este encuentro se hallen también docentes de grado, los maestros, ya que es importante y es esencial que puedan también comprender cuáles son las herramientas que el profesor de danza puede manejar, incrementar y poner en práctica dentro de sus aulas, entendiendo que dentro de la educación todos deberíamos conformar un solo equipo. Para tener en cuenta unos datos. En rasgos generales, el cuerpo humano se compone de un 7% de información verbal, expresado mediante palabras, un 38% se informa vocalmente, teniendo en cuenta el tono, matiz y el sonido, y un 55% es información gestual, es decir, cómo se posiciona el cuerpo en el espacio. Entendemos con estos datos que el cuerpo habla más allá de nosotros mismos, enunciando mandatos familiares, culturales, y exclama inhibiciones e inseguridades. En palabras de Alicia Muñoz, quien es docente universitaria y pedagoga del área, reflexiona que el aprendizaje es el salto que debe dar el estudiante entre el conocimiento que trae y el conocimiento a alcanzar. Y es la magnitud de ese salto que debe alcanzar en donde depositaremos en él la frustración o el aburrimiento. Si el salto que debe producir es muy grande, puede llegar a desmotivarlo. Y si es muy pequeño, lo más probable es que ni siquiera llame su atención. Por ello, la capacidad idónea del docente es un requisito constante. En el docente de danza no solo existe el abordaje de diversos contenidos, sino que se exige un abordaje de diversas experiencias logradas a través de la técnica. Retomando las características que debe mantener el docente para poder abordar el aprendizaje por competencia, mencionaré 3 ítems que considero fundamentales mantener. Número 1. No se puede enseñar lo que se desconoce. Es decir, todo docente que pretende abordar una clase de danza debe necesariamente haber transcurrido la especialidad de la disciplina que desempeña. Número 2. La capacitación y la especialización del docente de danza debe ser coherente con la especificidad del lenguaje. Bien es sabido que el conocimiento no ocupa lugar, pero es coherente adquirir conocimientos que encaucen nuestras aulas y que nuestra mente no sea algo así como una librería de contenidos. Y por último, y no por eso menos importante, la actitud latente del ser estudiante. Aprendemos de cada uno de nuestros educandos y cada uno de nuestros colegas. Ser humildes en nuestra profesión, entendiendo que compartir siempre es más multiplicador que competir. Para quienes inician sus pasos en la docencia de la especificidad, la experiencia es un largo camino en donde la danza se hace carne. Y se sigue desplegando, buscando de manera más fina la capacidad pedagógica para transmitir los conocimientos. En lo personal, llevo una década frente a diferentes alumnos de diversas edades. Por eso es algo que no puedo dejar de mencionar. Y he comprendido que las actualizaciones logran en los estudiantes la llegada de los mejores saberes. Y es justamente ese abordaje positivo lo que debemos resguardar. Nos preguntamos si la danza clásica es sostenible en el régimen regular. La respuesta de hoy debería de ser sí, por el simple hecho de no coartar la libre enseñanza integral y no ser cómplice en la coacción de dejar sesgada a un sector social. Cuando hablamos de este panorama,
es donde queda clarificado el postulamiento anterior que lo hizo Sebastián respecto a lo normativo. Comprender que la danza, ya sea clásica, folclórica, contemporánea o de cualquier índole, no debe contener en sí misma sesgos sociales. ¿Qué mejor lugar que la escuela y la educación para lograr este cambio de manera real y contundente? Es el espacio ideal. Muchos podrían decir que existen en nuestros municipios lugares de índole público en donde el lenguaje se puede encontrar, pero sigue siendo un lugar de encuentro con el arte que debe ser pensado antes de abordarlo. Debe ser reflexionado en familia, si podrán cumplir con el horario, si podrán establecer bien la indumentaria, cumplir con las cuotas en caso de que existiera, o simplemente si habrá alguien responsable de llevar al niño o niña en cuestión a sus correspondientes clases. La escuela es el único lugar en donde el infante debería poder encontrar todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Y es el único lugar en donde somos los docentes quienes nos adaptamos a la realidad del contexto. Entonces, ¿cómo podemos permitirnos descuidar ese espacio? A lo largo de mi carrera he sido testigo de múltiples situaciones que refieren a esta cuestión artística, y estoy segura de que muchos de mis colegas aquí presentes han presenciado una situación idéntica o similar que comentaré brevemente. Considero como profesional, aún en desarrollo, que la formación de la danza clásica es fundamental en la composición del hacer docente, no solo por su lenguaje rico en herramientas que ya mencionamos, sino que habilita nuevos caminos para la educación superior profesional. Hoy en día, gran parte de las carreras universitarias que apuntan a las artes escénicas, o inclusive la admisión de ballet de renombres, solicitan al postulante el conocimiento, aunque sea básico, de esta disciplina. Y si no lo tiene consigo, es probable que se le solicite la toma adicional de clases. Incluso, cursando el profesorado dentro de esta casa, nuestra estimada ESDA, muchas de mis colegas habían llegado sin preparación técnica previa y se lamentaban por no haberse animado antes a tomar clases desde más pequeñas. Entonces, pensemos que este espacio del profesorado en un nivel terciario es fundamental para la plenitud docente. Sin embargo, ¿cuánto bien haríamos que este mismo lenguaje se conozca por medio de la educación desde más pequeños? Ya que es la primera infancia en donde la escuela desarrolla estas habilidades, o por lo menos presenta a los niños una carta de opciones. Considero que a veces esta carta de presentación está incompleta o con una propuesta redundante en lo mismo. Estos son los espacios de encuentros que nos sirven para unir al arte, no para dividir disciplinas. Hoy en día sostener una postura de división de disciplinas es casi obsoleta, ya que en el campo laboral, sea plenamente artístico, o en el desarrollo educativo en la especificidad, la convivencia y la simbiosis de las disciplinas es algo indiscutible. Como educadores tenemos una responsabilidad, generando puentes entre el saber y el vivir. Debemos poder ser generosos y brindar herramientas para mejores y más grandes oportunidades, enseñando realmente todas las opciones que se pueden encontrar, para que cuando llegue a la carrera elegida, no se pregunte, no se lamente, ¿por qué no me animé a esto antes? Nada más. Muchas gracias, Dai, muchas gracias por tus palabras. Me parece que lo último también es algo muy significativo y tiene que ver con nuestra tercera disertante. Acuérdense, quiero volver a repetirles a toda la audiencia que están ahí, que son chicos que egresaron de nuestra institución, que están haciendo un recorrido, una construcción de su vivencia, de sus experiencias, que tiene que ver con lo institucional, tiene que ver con el régimen regular, tiene que ver cómo van a ir evolucionando ellos mismos también en la danza. Y Maricel es una de nuestras egresadas, las más chiquitas que tenemos, porque ella egresó el año pasado. Y contanos un poquito, Maricel, ¿cómo elegiste ser profesora de danza? ¿Qué te motivó antes de
de señalarnos esa relación que tenés con la actividad a través de tu elaboración, de tu revisión, de tu aplicación en cuanto a la danza en tiempo de pandemia, que va a ser tu tema a abordar, ¿no?, en este encuentro. Hola, ¿cómo están? Gracias por darme esta oportunidad y sí, un poquito quería contarles mi experiencia porque sé que hay muchas y muchos estudiantes que están presentes en este momento y realmente para mí fue un poco difícil porque no tenía formación, no tenía elongación natural y muy bien la profe sabe. Y entonces sí, anteriormente había hecho antes, pero había dejado por cuestiones. Entonces, cuando entré a la Escuela Superior de Danza, fue todo un mundo para mí, pero era algo que yo soñaba y anhelaba muchísimo. Al principio eran todos los no, ya sea por lo corporal, por la elongación, por lo que sea, pero me propuse. Y cuando uno se propone lograr lo que uno quiere, no importa si no parece serlo, pero uno tiene que tratar de hacerlo. Porque si uno no trata de hacerlo, se queda con el que, ¿y si hubiese hecho esto? Entonces, bueno, me animé y entonces fueron cuestiones también de romper miedos, inseguridades, porque cuando yo era chica tenía un problema que me desmayaba cuando sentía dolor. Y me ayudó muchísimo la danza clásica cuando empecé a hacer en mi segundo año, tercer año, era como que si me golpeaba como hacía algún ejercicio o la elongación, era como que conocer internamente mi cuerpo, era de mente al cuerpo. Y eso me ayudó muchísimo a salir adelante con eso que tenía, ¿no? Que después el hecho de ver sangre o de ir a sacarme de sacarme sangre o algo de lo que sea, no podía porque tenía miedo, pero una vez que conocí mi cuerpo a través de la danza clásica, fue totalmente distinto. Y también, bueno, así que me encanta enseñar y más transmitir esa experiencia a mis alumnos, ¿no? Y es lo que me tocó, bueno, este año, gracias a Dios, pude tener un trabajo en el combate en Bororé, y fue todo un desafío, que es el tema en el que voy a tratar, pero creo que va agarrado de la mano de que nada es imposible y a pesar de que es difícil dar clases por online, pero eso hizo también a mi formación y a la experiencia de este año, a que no hay que bajar por ahí como hablada ahí, ¿no? Del compartir con nuestros colegas y de ponerse a la par con los estudiantes, el lenguaje en sí, porque cuando empecé a darle clases por Zoom, pasaba que ellas no me entendían. Un ejemplo básico era que, por ejemplo, le decía a una alumna, tenés que abrir el andeador en primera posición, y ella me hacía al revés. Y todo cerrado. Entonces tenía que buscar una forma, otra manera de hablarle y explicarle, porque no podía tomar sus piecitos y abrir el andeador, sino que simplemente era explicarle de tal forma para que ella pueda entender eso. Y entonces yo creo que en este tiempo, ¿no? Lo lado positivo es escucharnos y tratar de escucharlos a ellos y de ver ¿cómo es? Esa parte en la que no hay que hablar o enseñar porque sí, sino que bueno, para que que entienda y listo, no, sino tomarse el tiempo de que de alguna u otra forma ellos puedan entender y así pasarlos a su cuerpo, porque es lo que me pasó a mí y gracias a la profe Andrea que me ayudó muchísimo en esa etapa, que primero por todo por la mente y después por el cuerpo. ¿Y qué más? Estando, bueno, vía online, que primero es todo, porque visualmente ven solo una parte de mí y no entera. Entonces es como todo un desafío, pero que se puede, pero hay que buscar en maneras didácticas
actividades didácticas distintas para que no se aburran. Y más que nada, yo creo que la danza clásica en sí, o la danza, también de sacarle del momento de su cotidianidad, porque ahora su cotidianidad es estar sentado enfrente de la computadora. Entonces, ¿qué más de ese momento de empezar a hacer la actividad, la clase de danza, salir de eso y que ellos, además de que sea divertido, sino que salgan de un momento de la computadora, también el hecho de estar encorvados todo el tiempo, de aumentar la postura, de descontracturarse un poco, que eso también no hay que perder. Aún nosotros siendo docentes, por ahí nos enfocamos tanto en ellos, a que ellos puedan estirar, a que ellos puedan salir de eso, pero aún también nosotros tenemos que hacer eso, de elongar un poco, de estirar un poco, y no enfrentarnos a seguir haciendo todo lo mismo en la computadora todo el tiempo, sino salir un poquito de eso. Y ¿qué más les iba a compartir? Acerca de que para fundamentar todo esto y terminar, algunas palabras de Fuchs que dice: danzar entonces no es adorno en la educación, sino un medio paralelo a otras disciplinas que forman en conjunto la educación, realizando la integración de las escuelas de enseñanza común como una materia formativa más. Reencontraríamos a un nuevo hombre con menos miedos y con la percepción de su cuerpo con medio expresivo en relación con la vida misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricel. La verdad que muy valioso tu aporte. Sé tu construcción, creo que somos un equipo docente en la institución y todos tenemos que ver con la construcción de cada estudiante que atraviesa y pasa por la EDA. No somos uno o dos, si somos todos. Todos estamos ahí, todos los profesores que hoy están participando y acompañando y sumando en esta experiencia saben de lo que hablo y de nuestra lucha y de poder mostrarnos y tener pertenencia, sobre todo, que eso nos va a resignificar como equipo y como institución. Nosotros ahora vamos a poner un video. El video nos va a documentar las experiencias reales en el campo formativo de la danza, donde nuestros estudiantes que acaban de exponer sus vivencias, va a ser el resultado sobre todo sobre la base de sus propias vivencias, como he dicho recién, y acerca de esta elección de vida que ellos dedicaron a la educación, considerada desde una mirada interdisciplinar, desde una relación como humana, como comunicación, y de los contenidos propios de las carreras de danza y las instituciones, los alumnos y los docentes. Después del video, si quieren hacer algunas preguntas, yo voy a ir anotando y al finalizar el video podemos hacerlas los disertantes, ¿no?
muy lindo el video, muy emocionante. Acá ahora tenemos unas preguntas para Dayana. Sí. Luciana Sieger, ¿cómo estás, Luciana? Tanto tiempo, ex egresada de la ESDA. Te pregunta para vos, Dayana, ¿a qué tipo de cultura te referís cuando decís que la danza clásica genera? ¿Desde dónde y qué tipos de cultura? Esa es una pregunta. Y por otro lado, otra pregunta es, ¿solamente la danza clásica trabaja desde la metáfora? Bien, en primer lugar, cuando hablo de cultura, hablo de una sensibilidad. Nosotros cuando estamos planteando la docencia, la cátedra, le tenemos que dar al niño la posibilidad de que pase a través del cuerpo diferentes experiencias. Estas experiencias generan en él unas emociones por las cuales va a sentir mayor o menor sensibilidad. Claramente que como docente no vamos a llegar a todos los alumnos, a todos los estudiantes, de la misma manera, pero sí tenemos la obligación dentro de la docencia de dar la carta de todas las posibilidades y de todas las expresiones artísticas que puede ver, para que el día de mañana no salga a ver una obra y quizás se encuentre con el Quijote de la Mancha o con el ballet del Lago de los Cisnes sin saber de qué se trata. En segundo lugar, cuando hablo del lenguaje metafórico, es claro que no únicamente es exclusivo de la danza clásica la utilización de la metáfora como estrategia pedagógica, pero sí es indiscutible que es una metáfora universal, porque no es lo mismo quizás enseñar a un niño dentro de la danza folclórica, que también soy docente en eso, el chamamé, y decir, hacemos un zapucay, ir a Buenos Aires y quizás en muchos lugares desconozcan qué es el zapucay y debamos explicarlo, ¿sí? Sin embargo, si yo digo demi-plié o un rondejam, va a comprenderlo dentro de lo que es nuestra provincia, dentro de lo que es Francia, dentro de lo que es China, porque la metáfora o el lenguaje de especificidad es igual en todo el mundo. La metáfora, recordemos que tiene que ver con la expresión y con la conectividad que hace el niño entre lo que conoce, por ejemplo, hacemos los brazos como si abrazáramos un árbol, el niño va a hacer un circuito redondo que lo podemos utilizar en la primera posición, y es más difícil por ahí que lo comprenda sacado de ese contexto cuando utilizamos algo, una metáfora que se utiliza regionalmente. No sé si ha quedado esclarecida la pregunta. No sé si se Sí, puede abrir. perdón, Sí. profe, quiero agregar algo a lo que dijo Dayana que me parece fundamental y es lo que yo hablaba cuando mencionaba el tema de utilizar en la danza elementos de la semiótica que tienen que ver con índices, símbolos y cómo el lenguaje está codificado y cómo tenemos que resignificarlo para llevarlo a la escuela. Me parece que justamente esto que está diciendo Dayana es a lo que se refiere cuando habla de metáfora. Nosotros estamos a través de un paso o de una variación de danza clásica, estamos diciendo algo. Tiene que ver con nuestra intención de decir algo. Puede ser un sentimiento, puede ser una expresión, puede ser una emoción, puede ser un deseo, un sueño, o simplemente algo que estamos inventando. Justamente es a eso a lo que apunta la metáfora, de la que está hablando Dayana. Que justamente tiene que ver con la visión de quien crea y de quien ejecuta la danza, ¿no? Y obviamente está dirigida hacia alguien que cumple esa función de espectador. Acá entran en juego dimensiones que tienen que ver con lo comunicacional, con cuestiones semióticas, con cuestiones de cuál es el mensaje, quién da el mensaje y quién lo recibe, y sobre todo, cuál es el objetivo del mensaje que se quiere dar. Así que me parece que a eso más que nada apuntaba Diana cuando hablaba de metáforas, y cuáles son las metáforas que podemos abordar desde el lenguaje. Eso. Bien. Hay otra pregunta para Maricel. Te pregunta Luciana.
Dice Maricel, hermosa exposición, quisiera preguntarte desde dónde te parás, o más bien, ¿cuál es tu postura como docente de danza? Y ligado a esto, ¿a qué aspirás como profesora? ¿Qué buscas al transmitir con el cuerpo? Bien, uno como docente, ¿no? La idea es pararme en el sentido de, a ver, ¿cómo decirlo? Desde una construcción, ante que el alumno, el estudiante, pueda reconstruirse, que pueda, que haya una elaboración, una aplicación, todo lo que uno se va a, lo como uno como docente quiere, a ver, ¿cómo expresarme? La idea es transmitirle, va mucho que ver con lo que dijo qué quiero transmitir con el cuerpo. Por ahí, puede que no tenga toda la elongación, puede que desde el momento que no sepa cómo, o no llegue a la primera posición que debería ser la danza clásica, pero desde la experiencia, ¿cómo puede llegar el estudiante a? Si yo sé hacerlo, pero por ahí mi cuerpo no me da a que lo haga, es enseñarle a que el alumno, el estudiante sí lo pueda hacer. Yo creo que de eso, de la elaboración, de la revisión, es pararse no para empeorar, sino para mejorar, que el alumno mejore y el estudiante mejore y mejore al profesor, al docente. Porque nosotros somos un empujoncito para que el estudiante crezca mucho más, así que creo que como docente tengo que hacer que el estudiante crezca. Bueno. Gracias. Espero que se haya entendido. Y si no, pasarle tu número de WhatsApp, no. Lo que quiero decir que bajo todo este marco que consideramos valioso para nosotros, desde nuestro aporte, y es el resultado de una reflexión que hacemos de la danza y su formación, que ya venimos trabajando y en un largo camino, con la actividad ante los cambios que la actualidad nos impone, generando también en el campo de profesional docente la diversidad conceptual que hay y el respeto sobre todo a la divergencia. Y más en estos tiempos en los cuales nos toca vivir, estar y sentir desde nuestro lugar. Así que muchas gracias a todos por estar, a las profesoras, a los estudiantes, a la directora, así que las dejo ahora con la directora del instituto. Sí, no, yo en realidad quería aclarar que nosotros los docentes todos los días deconstruimos y volvemos a construir lo que sabemos, y que por supuesto la intención es ir generando la formación, ¿no es cierto?, de diferentes valores, criterios, pero que el estudiante es quien nos ayuda a nosotros a deconstruir para volver a construir ese nuevo aprendizaje que es lo que va haciendo, ¿no es cierto?, y solidificando lo que nosotros pretendemos, que decimos, crear conciencia. De esa manera vamos a ir creando conciencia, y creo que sí, que cada vez vamos a ser más los que vamos a apostar a que el arte debería ser también un eje fundamental en la formación y en la educación de todos nosotros. Yo solamente le quiero agradecer a Celeste, que se conectó desde La Plata, a Marilyn, un gracias infinito porque siempre nos está acompañando, a todos los estudiantes, a todos los docentes y a todos los egresados que hoy compartieron con nosotros una experiencia más, que es solamente para que sigamos todos fortaleciéndonos y saber que juntos podemos realmente alcanzar todos esos objetivos que nos proponemos. Y creo que fue Dayana la que expresó
que nosotros debemos componer entre todos y no competir, porque estamos acá para la construcción y el aporte de cada uno de nosotros, que nosotros todos los días aprendemos de los estudiantes, aprendemos de los colegas, y que tratamos de corregir los errores para ser cada vez mejores personas. Y el objetivo fundamental desde que se creó la Escuela Superior de Danzas es realmente la formación de valores y que el arte llegue a todos los ciudadanos de la ciudad, de la provincia de Misiones, y a todos quieran formarse en esta disciplina. Desde ya, muchísimas gracias, y a todos los que nos quieran acompañar, los esperamos mañana otra vez a partir de las 17:30 para comenzar la jornada a la hora 18 con estos grandes maestros como son Juan Carlos Copes, Oscar Murillo y Mabel Pimentel, que también tienen muchísimo seguramente para aportar, y que nosotros estamos sumamente agradecidos de que tienen aún la voluntad de seguir colaborando y apostando a la formación y a la construcción de esta disciplina. Muchísimas gracias, y si Dios quiere nos vemos mañana a partir de las 17:30. Están invitados. Para el encuentro, Diri, del viernes, también el encuentro de escuelas que vamos a estar... Que estamos recibiendo los videos para que podamos transmitir el viernes a partir de las 18 horas. Todos los videos que recibimos ya se está organizando, y esperemos que hasta el día jueves podamos seguir recepcionando y que sea realmente un encuentro de escuelas diferente, pero no menos bello que el que estamos acostumbrados todos los años. Gracias. Gracias, gracias. Chao. Gracias a los expositores. Hermoso todo lo que expresaron. Gracias, Lili. Saludos. Gracias, Lili, nos vemos. Gracias.